Iglesia, Dios les bendiga en gran manera. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Hoy regresamos otra vez a nuestros viejos caminos de San Juan, nuestros viejos pasos. Ya abandonamos Filipenses capítulo 1. Esperemos que el Señor próximamente nos lleve nuevamente por allí, por esos lados, algún día. Ok. Vamos a San Juan capítulo 7. Ok. Y quiero recordarles un poco solamente el énfasis principal del Evangelio de Juan. Recuerden que veníamos viendo en el Evangelio de Juan cómo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dice yo soy el camino, en realidad está haciendo referencia en gran manera a que Él es el acompañamiento que nosotros tendremos todo el tiempo mientras caminamos. No solamente que Él es lo que tenemos que seguir, sino que Él nos acompaña durante todo el recorrido, y mientras estamos en ese recorrido nos muestra al Padre. Entonces, la inquietud que nos embarga en el libro de Juan es: ¿cómo es que Jesús nos muestra al Padre? ¿Cómo es que constantemente Jesús nos está revelando al Padre? Y en esta época necesitamos mucho que nos revelen al Padre, al verdadero Padre. Ok, ¿por qué al verdadero Padre? Porque hoy vamos a estar hablando de el dilema de la sana doctrina. El dilema de la sana doctrina. Y para hablar de la sana doctrina tenemos que hablar de las falsas doctrinas, de los falsos caminos que nos quieren llevar supuestamente a un cielo, supuestamente a una felicidad, a un gozo, a una plenitud, y en realidad nos están desviando de ella. Le invito a que abra su Biblia en el capítulo 7, versículo 15 al verso 18. Vamos a estar mirando el día de hoy. Le invito a que nos coloquemos un momento más sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 7, verso 15: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Escuche eso. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Padre Santo, yo te quiero suplicar, rogar, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, que es Dios del cielo. Es por tu gracia y por tu misericordia que hoy nos podemos parar en este lugar y decir que somos adoradores y exaltadores de tu nombre. Hoy te quiero suplicar que a través de mi boca, Señor, tú hables a esta congregación y a todos los que están pudiendo ver, Señor amado, esta predicación a través de YouTube, a través de las redes sociales. Bendito Dios, yo también les bendigo y te quiero suplicar que ministres sus corazones y bendiga, Señor amado, sus vidas a través de esta palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, para hablar del dilema de la sana doctrina, tenemos que evaluar realmente la mala doctrina que estamos recibiendo hoy en día. Cuando uno mira en los medios y en las redes sociales, cuando uno mira en los medios de comunicación hoy en día, las clases de doctrinas de las que hablamos, cuando uno escucha a un Jesús Adrián Romero, quien antes fue un expositor de la palabra, quien antes fue un precursor, una persona, un líder que llevaba a las personas a la obra de Dios, que llevaba a las personas a ser ministradas ante la presencia de Dios, sumergido en la gloria de Dios. ¿Cuánto no fuimos ministrados por esas bendiciones de Él? Y ahora lo escucha uno diciendo que no es que parezca, escuche bien esto que dice él, no es que parezca que Dios nos ha abandonado. No, no, no. Dios nos ha abandonado, dice él. No es que parezca, es que Dios nos abandonó. Dios nos dejó tirados aquí en la tierra, dice él. Wow, dice, Señor bendito. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno escucha a unos mercaderes del evangelio, como lo son Cas Luna y como lo son otras personas, diciendo, como nos pasaban esta semana el video, diciendo, ¿cómo se llama Dios? Jehová. Entonces, si nosotros somos hijos de Jehová, ¿cómo nos llamamos? Hijos de Dios, ¿cómo nos llamamos? Jehová Junior. Entonces yo soy Jehová Junior. Y entonces yo soy Junior. Yo soy Dios. Yo soy un Diosito. A mí me trajeron a la pastora.
Entonces yo soy Junior, yo soy Dios. Y escucha uno una niña totalmente confundida, totalmente perdida del mundo, qué pesar, diciendo, es que así como una gota de agua no es el océano, pero tiene la esencia del océano, es parte del océano, así nosotros somos parte, somos Dios. O sea, ella se cree omnipotente, ella se cree omnipresente, ella se cree omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede estar en todas partes, cree tener los atributos de Dios. Y cuando uno escucha a un Alejandro Bullón, pastores que han sido reconocidos, pastores que han sido precursores del evangelio en nuestra última temporada, en las últimas décadas, que nos hablan de la palabra y nos ministran. Estamos hablando de los reconocidos que vemos en YouTube. Y cuando uno escucha a un pastor Bullón diciendo, ¿cómo es posible que los cristianos digan que la Virgen María no nos puede llevar a Cristo? ¿A quiénes recurrieron? Escuche eso. ¿A quiénes recurrieron los criados en la boda de Canaán? ¿A quiénes recurrieron cuando tuvieron problemas? Pues a la Virgen María. Primer error, llamarle virgen todavía después de haber tenido un muchachito de 30 años. Y otros más. Y otros más. Y todavía el pastor Bullón le llama virgen. Y entonces dice a la Virgen María, y ella los llevó a Jesús. Error grave. Estamos hablando de Juan capítulo 2, donde Jesús apenas iba a comenzar su ministerio, donde Jesús no quería todavía darse a conocer por sus milagros. Ellos conocían a María y en ese momento se refieren a ella. Cuando de ahí en adelante la humanidad volvió a recurrir a una persona para poder llegar a Jesús. No, Jesús mismo dice, los que el Padre me dio, Él los atraerá a mí. ¿Quién es el que nos lleva a Jesús? El Padre. ¿Y para qué nos lleva a Jesús? Para que nos lleve al Padre. Eso es una belleza, ellos trabajan en equipo. Ellos son más que suficientes. El uno me lleva al otro para que el otro me enamore del uno. Así opera la gloria de Dios. Pero cuando uno escucha toda esa cantidad de un Andrés Corson de Bogotá, estamos hablando ya de acá, diciendo en sus predicaciones de un homosexual puede entrar al reino de los cielos. Por supuesto que sí, claro que sí, porque es que no es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces un homosexual con su homosexualidad y todo, con todos sus pecados y sus aberramientos, puede entrar al reino de los cielos, porque es por Cristo, no por nosotros, dice este hombre. Cuando yo escucho a todos estos expositores de estos últimos tiempos, me preocupo por mí, me preocupo por la palabra, me preocupo inmediatamente y lo primero que pienso es, yo sí estaré compartiendo sana doctrina. Venga, nosotros sí estaremos en esta iglesia cumpliendo la voluntad de Dios, que no nos vaya a encontrar Dios a nosotros también compartiendo otra doctrina diferente a la doctrina de Cristo. Porque qué fácil es que los grandes predicadores, qué fácil es que los grandes expositores de la palabra hoy se pierdan del camino de Jehová nuestro Dios. Qué fácil es. Y usted dirá, pero es que se necesita mucho estudio, muchas carreras, muchas cosas, mucha teología para poder entender entonces la sana doctrina. Déjeme decirle que no. Mire, aquí en el versículo 15 estamos viendo que y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Qué estudios tenía Jesús? ¿Cuánto tiempo pasó en las universidades de los fariseos? ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? En otras versiones dice, ¿cómo es posible que se maravillan los judíos diciendo, ¿cómo es posible que este que no sabe leer sepa tanto? Dicen algunas versiones un poco más modernas. Ahora no estamos acusando a Jesús de que no sepa leer, ellos sí. No estamos diciendo que Jesús no sabía leer, ellos sí están diciendo, Jesús no sabía leer. ¿Cómo así que no sabía leer? Ah, sí, es que los judíos acusaban a Jesús, era porque la Biblia se transmitía en aquella época entre el vulgo, entre las personas normales, era por traducción oral. Tradición oral. O sea, desde pequeñitos, nos enseñaba mi esposa esta semana, desde pequeñitos se le enseñaba la Biblia oralmente a los niños. O sea,
¿Dónde conocían ellos la Biblia? Aquí. Ellos se sabían de memoria la palabra. Ellos la aprendían, pero de memoria, porque los adultos se las contaban, les contaban las historias. Entonces, la traducción de la Biblia era oral, no era escrita. Y solamente los que entraban a las grandes universidades, para fariseos, para esto y para lo otro, lograban aprender a leer la palabra, a leer la escritura, tenían acceso a la Torá. Ahora, no podemos decir que Jesús no sabía leer. ¿Por qué? Porque Jesús sí llegaba a las sinagogas, abría el rollo y leía. Y no solamente leía, interpretaba lo que leía, ¿verdad? O sea, Jesús sí sabía leer, ¿verdad? ¿Dónde aprendió a leer Jesús? Mire, me emociona la idea de pensar solamente que Jesús aprende a leer en la palabra, en la escritura. Que Jesús aprende a leer allí leyendo los rollos. Él no fue a las universidades, él no fue. De la misma situación acusaron más adelante a Pedro y a Juan en el libro de Hechos. De lo mismo. ¿Y estos cómo es que saben tanto si no saben de letras? O sea, no saben leer. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los hombres que estudiaban en las universidades teológicas de la época, creían que ellos eran los únicos que sabían leer. Se le olvidaba que el pueblo tenía acceso a la Torá, y el que quería leer en la Torá aprendía a leer, aprendía a escudriñar. Allí aprendió Pedro, allí aprendió Juan, allí aprendió Jesús la palabra. Entonces es hermoso uno pensar que Jesús aprendió a leer en la palabra, en la escritura, en la Torá, a lo mismo que Pedro y Juan, ¿verdad? Pero la costumbre era que no se permitía, la costumbre en la época de Jesús, no se le permitía interpretar la ley a alguien que no fuera discípulo de alguien reconocido. Entonces, por eso cuando usted escucha que Juan el Bautista está bautizando, a los suyos, allá en el río Jordán, San Juan capítulo 1, ¿verdad? Entonces los fariseos le mandan a decir, ¿con qué autoridad tú bautizas? ¿O con qué autoridad tú enseñas estas cosas? En realidad lo que le están preguntando es, ¿tú eres discípulo de quién? Para poderte dar el reconocimiento. Es que yo soy discípulo de la escuela de los fariseos, de los chamaitas. No, yo soy de los gilelitas, yo vengo de la escuela de los gilelitas, entonces yo soy un gilelita, yo soy un chamaíta, yo soy uno de los duros, yo soy de los esenios. No, es que yo vengo de la... Sí, ese era el reconocimiento que le daban a las personas. ¿Cuál fue el maestro de Jesús? ¿Quién fue el maestro de Jesús? ¿Quién fue el discipulador de Jesús? ¿Quién dio el primer discipulado a Jesús? Para que viniera a él y enseñara todas esas cosas. Para poder responder esto, tenemos que hacernos a una idea. Hay algunos comentaristas, algunos teólogos, que dicen y enseñan que la Biblia, el Evangelio de Juan, en algunas partes no fue escrito en orden como Juan lo tuvo. O sea, Juan pudo haber traspapelado, o las personas que traspasaron el Evangelio de Juan, lo que lo escribieron, de pronto algunas partes las pudieron haber escrito en desorden, ¿verdad? Juan no tiene un orden cronológico a la hora de, como lo tiene Lucas, que Lucas sí era más cronológico. Pero dicen los estudiosos que si usted mira por énfasis de los temas y la teología que Juan transmite, pareciera que el capítulo 5 hasta el versículo 47 terminara allí y empatara con el capítulo 7, versículo 15. Porque si usted mira teológicamente lo que empieza a pasar ahí con la multiplicación de los panes y con la enseñanza que Jesús empieza a dar en el tabernáculo, no tiene mucha relación con lo que estaba con el discurso que estaba dando en el capítulo 5 y en el capítulo 7, versículo 15 en adelante. Entonces lo que hacen algunas personas es que cogen el capítulo 7, versículo 15 y lo unen al 5:47, como si fuera una continuidad. No sé si eso será cierto, estoy presentando en este momento una postura teológica, no sé si será cierto. Lo que sé es que el discurso del capítulo 5 sí da pie y sí tiene mucho que ver
con que los fariseos en el capítulo 7, versículo 15 terminen diciendo, ¿de dónde sabe tanto este? ¿De dónde sabe este? Porque es que el discurso del capítulo 5 nos enseña exactamente cuáles son los errores que Jesús evadió y que nosotros constantemente cometemos para poder llegar a una sana doctrina. Nosotros cometemos errores constantemente en la palabra que oímos y en la palabra que predicamos, es por no tener en cuenta la doctrina sana de Cristo como tal. Y Jesús evitó esos errores. Entonces vamos a ir por un momento al capítulo 5. En el capítulo 5, ¿qué pasa? Tenemos que Jesús es acusado de sanar a un paralítico en un estanque o en una piscina llamada Betesda, en las afueras del templo, en las afueras de la ciudad, en una de las puertas de entrada a Jerusalén que se llamaba Betesda. Jesús es acusado de sanar a un paralítico porque lo sanó en un día de reposo y le dijo, levántate, coge tu lecho y camina. Y el paralítico cogió su trasteo, cogió todas sus cosas después de haber sido sanado y empieza a caminar. Y entonces cuando le preguntan al paralítico, ¿quién te dijo? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dijo que cogieras tu lecho, que podías coger tu lecho? Y él lo que responde es, el que me sanó me dijo que cogiera mi lecho y que caminara. Yo estoy caminando. Es que eso lo hizo el que me sanó, ¿verdad? El que me dio evidencias del poder de Dios. Ellos se le van a Jesús y empieza la polémica tan impresionante. Capítulo 5, versículo 19. En el versículo 19 empieza toda esta polémica porque respondió entonces Jesús y les dijo a estos fariseos, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Allí empieza Jesús a declarar que Él lo que está haciendo, ¿de dónde lo sacó? Del Padre. Que el Padre fue el que le dijo que lo hiciera. Que hubo comunión con el Padre. Mire, esto no solamente sucede aquí. Esto sucede en muchas partes de la Biblia. Usted recuerda la escena con Elías y los 40 profetas de Baal, 40 y 50 profetisas de Acera. Recuerda cuando Elías los manda a que hagan su holocausto, que él se reía. ¿Será que su Dios está dormido? ¿Será que es que no llega a tiempo? Está muy ocupado. Y luego es el turno de Elías. ¿Cómo ora Elías? Para que llueva fuego y descienda sobre el holocausto. ¿Qué es lo que Elías dice? Señor, como tú me dijiste, yo estoy acá. Ahora, haga llover fuego del cielo, porque no, esta gente me come vivo. Ya me los gocé, ya los burlé, y se quedan en ridículo. Señor, ahora, pero escuche eso. Y le invito a que vaya ya al libro de Reyes para que estudie esa parte. Señor, como tú me dijiste, como tú me lo mandaste, así estoy yo aquí, ahora estoy yo aquí. ¿Por qué iban los profetas en el Antiguo Testamento con autoridad? Aún delante de reyes. Porque sabían, el Señor Jehová tu Dios te ha mandado a decir. Jehová tu Dios te lo ha mandado a decir. Jesús está haciendo algo que ya los profetas del Antiguo Testamento también lo habían enseñado. Y Él está viniendo y está diciendo, mire, si usted quiere conocer la sana doctrina, usted tiene que mirar quién le enseñó esa doctrina a esa persona, de dónde viene. El primer error es no tener claridad de la dirección del Padre, para decir, para hablar la palabra, para hablar la escritura, para no dejar que el Espíritu venga, ministre para hablar esa escritura. De hecho, el versículo 20 ahí del capítulo 5 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que todos vosotros os maravilléis. Inclusive dice el versículo 21 que es tanto lo que Él tiene relación con el Padre, es tanta la relación con Dios, es tanto lo que Él habla de lo que Dios le mostró, que Dios le va a dar la posibilidad y le va a dar la potestad para resucitar muertos, para levantar muertos.
Y empieza a hablar en el versículo 21 de ese tema, porque el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Luego se va más adelante en el versículo 30, después de todo este despliegue y esta confrontación, en el versículo 30 Jesús les dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no con mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿De quién era toda la gloria y de quién estaba haciendo la voluntad Jesús? Yo lo que le quiero dar a entender, iglesia, es que si usted quiere conocer una sana doctrina, usted tiene que entender muy bien que esa persona va a glorificar al Padre, va a glorificar la voluntad del Padre, va a mencionar por todas partes al Padre. Ojo, ojo, porque hoy en día tenemos una cantidad de motivadores personales predicando palabra que no tiene que ver con el Padre. Es que tú tienes que dejar esa amargura que tienes en el corazón, porque esa amargura te está impidiendo ser próspero, porque esa amargura te está impidiendo salir adelante. Palabras hermosas, divinas y tal vez hasta ciertas. ¿Glorifican al Padre? Dios es el único que me puede quitar la amargura del corazón. Dios es el único que puede sanar todas mis heridas, y en Él puedo encontrar la verdadera libertad. Y toda persona que predique motivación personal tiene que ir a la verdadera fuente de sanidad. Y Jesús lo hacía, y los profetas lo hacían. Jehová tu Dios te manda a decir, eso no viene en nombre mío. Yo no te estoy dando un consejo bonito. Entonces tú tienes que poner tu confianza en otra cosa. Tú tienes que creer. No, yo no tengo que creer en mí mismo, yo no tengo que creer en nadie. Yo tengo que creer en Dios, y Él me puede sanar y me puede restaurar. ¿Sabe qué es lo que pasa con la motivación personal? Que impulsa mucha gente a hacer cosas que Dios no le está mandando a hacer, o que tal vez Dios ni siquiera le ha dado la habilidad para que las haga. Y se estrellan. Y eso lleva a una depresión impresionante. Imagínese un motivador personal diciéndole: es que usted tiene que tener una mente positiva, salir al mundo y comerse al mundo entero. Vaya. Y usted va y se da cuenta que el patrón se lo come a usted. Se da cuenta que las deudas se lo comen a usted. ¿Sabe cómo regresa usted ese día? Diciendo: definitivamente eso no es para mí. Yo no nací para el evangelio. Mientras que cuando tú recurres a Dios, cuando tú recurres a Cristo, cuando alguien le da gloria a Cristo, te enseña la forma correcta en la que tú puedes ganarte lo que Él te quiere entregar, ganarte al mundo entero si es necesario. Si Él te quiere entregar el mundo, te lo entrega. Si Él te quiere entregar la victoria, te la entrega. O entender cómo es que estás creciendo espiritualmente. Entonces Jesús viene y busca la voluntad de su Padre, de su discipulador, de su maestro. El versículo 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mi testimonio no es verdadero. Él no da testimonio de sí mismo. ¿Quién da testimonio de Él? El Padre, el que le envió. La palabra viene de Dios, no de Él. Y en el versículo 37 dice: ¿y cómo dio testimonio Dios de mí? Las mismas escrituras hablaban de mí, dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y dice el 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a Él. Entonces las escrituras hablaban y daban testimonio de que Dios iba a mandar a su discípulo, de que Dios iba a mandar a su hijo, pero que era su discípulo, que Él fue el que le enseñó, y las palabras de Él en las que Él iba a hablar. Entonces son las palabras que salen de la boca de Dios. Ahora, la verdadera confrontación con todos los fariseos, en realidad, en el versículo 43, donde viene y dice: yo he venido en nombre de mi Padre. O sea, ya eso quedó claro, ¿sí o no? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. Al que habla bonito, y todo el mundo dice que como habla de bonito, al que está de moda, a ese sí lo vas a recibir. Y escucha el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí es donde empieza la verdadera confrontación, porque los fariseos entre sí se echaban mucho cepillo. Es que usted predica muy bueno, hermano, es que usted, wow, es que usted, mejor dicho, el ungido de Jehová. No es que esa autoridad, ese poder, es que eso definitivamente, es que usted sí toca el corazón, es que usted mueve masas, es que usted es un gran predicador, usted definitivamente donde... Entonces, por último, Jesús viene, inclusive hasta cita a Moisés. Le dice allí en el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tiene en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Imagínense, hasta la propia raíz de la esperanza que ustedes tienen está corrupta. Entonces el primer error que cometemos constantemente a la hora de saber cuál es la buena doctrina, cuál es la sana doctrina, el primer error es no fijarnos y no tener claridad de quién es la fuente de esa doctrina, de dónde sale. Personas que leen un texto bíblico, un versículo y cierran su Biblia. Y discúlpeme que yo esté siendo tan directo hoy mencionando nombres propios, pero es que así tenemos hoy en día una cantidad de predicadores y una cantidad de enseñanzas. Yo últimamente veo que muchas personas son seguidores acérrimos de esta señora Yesenia Ten. Y esa señora la siguen porque esa señora tiene un verbo que yo le puedo asegurar, esa señora no conoce lo que es la autoridad sobre sí. Esa señora no sabe lo que es la autoridad sobre sí por la forma en que habla, el espíritu que transmite. Esa señora tiene problemas de autoridad, de sujeción a la autoridad. Y tiene un verbo impresionante y esta semana por fin vi que citó a alguien. Pero ¿de dónde saca la doctrina esa señora? ¿Pero de dónde saca tanto verbo y tanta cosa esa señora? Y esta semana por fin citó a alguien, a Shakira. Y yo, wow, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Yo, va a predicar de primera de Shakira 1:1. Por primera vez yo veo que esa señora cita a alguien. Nunca la he visto coger una Biblia. Nunca la he visto decir, miren, la palabra de Dios, explicar un texto bíblico. Desarrollar tiene muchas palabras bonitas, mucho cuidado de dónde está saliendo la doctrina. Porque si yo soy motivador personal, yo personalmente puedo decir lo que yo pienso hoy que va conforme a lo que Dios quiere y lo que yo pienso hoy que va conforme a lo que yo opino. Mucho cuidado con quién nos está guiando, a quién estamos siguiendo, es la palabra de moda, a quién estamos siguiendo hoy en día. Valore cuando usted ve que una persona le explica un texto bíblico, coge un texto bíblico y se lo explica y se lo enseña, porque viene de la palabra de Dios, porque viene del corazón de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Mi doctrina no es mía, la doctrina es del Padre, y eso es lo que tenemos que observar. ¿De dónde viene la doctrina? ¿De dónde viene la enseñanza? Pero en segundo lugar, el segundo error que cometemos es no entender la procedencia de todo don. ¿Cómo así que todo don? Sí, vamos otra vez al capítulo 7. Entonces, disculpen, antes de pasar a ese punto, miren lo que pasa acá. Jesús termina diciéndole, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Termina confrontándolos con Moisés. Entonces tiene mucha coherencia cuando uno pasa al 7:15 y terminan y dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, mire que hay coherencia entre las palabras. Lo que viene diciendo él, mi doctrina no es mía, la doctrina es de que él me envió. Yo soy discípulo del Padre. Yo predico lo que el Padre me enseña. Y qué bueno tener discipuladores dentro de la iglesia, siempre y cuando esos discipuladores
presenten al Padre, porque cada cristiano debe ser discipulado primeramente por el Padre. Nosotros simplemente somos facilitadores, un puente de la doctrina del Padre y el discípulo nuevo. Pero créame, siéntase orgulloso cuando usted pueda decir: mi discipulador fue Dios a través de su palabra. Él fue el que me enseñó, Él fue el que me instruyó, Él fue el que me... Ok, entonces el segundo error que cometemos en segundo lugar es no entender la procedencia de los dones, porque es que una cosa que me llamó la atención del texto bíblico aquí es que Jesús viene en el versículo 16 y dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La gente está diciéndole: wow, tú hablas muy bonito, tú tienes un gran don, aunque no sabes leer. Lo estaban acusando pues de eso. Volvemos otra vez. Jesús sí sabía leer, ellos creían que no. Pero tú tienes un gran don. Lo estaban alabando. ¿Y cómo se siente uno cuando lo alaban? ¡Wow! Hermano, es que usted sí canta. ¡Wow! Hay unas personas que cantan, de verdad. Y que no nosotros somos así, novatos, así, amateur, ¿no es cierto? Iniciadores. Pero hay unas personas que usted las siente que cantan y ¡wow! Lo elevan a uno con esa voz por allá. Y usted, como emisario de Satanás, va y le dice: usted tiene una voz tan preciosa. Y digo emisario de Satanás porque usted no sabe el daño que le hace. Usted no sabe el daño tan bravo que le está haciendo. Hay personas que predican con poder, con autoridad. Y la congregación apenas termina: ay, usted predica de una manera. Ay. Alguna vez mi esposa estuvo predicando en la Floresta, una de las tantas veces que predicaba en la Floresta. Y yo recuerdo que cuando ella se bajó del púlpito, yo salía de la iglesia también, y una muchacha me coge en la puerta y me dice: ay, su esposa, ay no, su esposa, como predica. Yo ya entiendo por qué se enamoró de ella. Y yo la miraba y yo: sí, cuando estamos peleando, yo le digo: predica que no te aguanto, predica que es que no te quiero ni voltear a ver, predica más bien. Venga. No saben cómo alabar a la gente, no saben cómo exaltar a la persona. Qué bueno que uno se bajara del púlpito y le dijeran a uno: uy, el Señor me habló. La semana pasada sucedió algo así. Alguien se me arrimó y me dijo: el Señor me ministró y me enseñó esto y esto y esto a través de una predicación tuya. Vea, eso es lo máximo. El Señor habló a través de... Yo fui el puente invisible. Ojo con los halagos que usted hace a sus pastores, a sus líderes, a los predicadores. Ojo cómo pone usted los ojos. Jesús fue muy claro. ¿De dónde viene el don? Del Padre. Él es el que da los dones. Él es el que da los talentos. Hermano, es que usted tiene un don para servir. Dios te dio un don para servir. Aprovechelo. Hermano, es que usted tiene un don para ir, para venir, para evangelizar. Yo conozco una niña en Belmira, ya no se congrega con nosotros, que yo le decía: usted se para en una esquina y evangeliza un poste. O sea, usted tiene un talento para hablar que hasta un poste termina siendo decisión de fe. Qué cosa tan impresionante. Usted habla y la gente, de verdad, la gente llega porque usted tiene una gracia para llegarle a las personas. Daño tremendo que le hice, no volvió a la iglesia. Se llenó con el don. Se llenó del don. Porque no nos dimos cuenta de dónde vienen los dones. Ese versículo dice que Jesús se pudo presentar como autodidacta. Jesús ahí pudo haber dicho: pero es que yo soy Dios, pero es que yo vengo del cielo, yo soy autodidacta, yo no necesito que ninguno me enseñe. No. ¿Y Jesús qué hizo? Con toda la humildad del caso, dijo: la doctrina no es mía, la doctrina es del Padre. Se remitió todos sus conocimientos a la verdadera fuente de poder, el Padre, su maestro. Nosotros tendemos a creer que eso es nuestro. Toda producción de nuestro cuerpo, toda producción de nuestro ingenio,
toda producción del espíritu de ánimo que tengamos, parte de Dios. Inclusive el hecho de que usted venga hoy a este lugar a cantar con ánimo, y en tu casa cantaré, y el hecho de que usted pueda cantar eso, lo produjo Dios antes de que usted despertara. Lo produjo Dios en su corazón. Él es el que pone el querer como el hacer. Ya me estoy yendo otra vez para Filipenses, ¿sí ve? Capítulo 2. Pero bueno, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Tenemos que entender claro, tener claro de dónde vienen los dones. Los dones vienen de Dios, ¿verdad? Los dones vienen de Él. El versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y vuelve Jesús y confronta con los fariseos. Y vuelve y confronta. Mi doctrina no es mía. Los dones que yo tengo, la posibilidad que yo tengo de hablar, viene de Dios. ¿Y de dónde viene la de ustedes? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si el fariseo le responde a Jesús en ese momento, no, también viene de Dios, automáticamente estás diciendo, no la tengo yo. No la tengo yo. ¿Y de dónde tomaste ese don para tocar el piano, para tocar la batería, para cantar? Cuando yo digo, no, el Señor fue el que vino y me enseñó, yo no sabía nada y el Señor me dio el don, automáticamente está diciendo, no fue por mi esfuerzo, no fue porque yo sea buen músico, ni porque yo haya aprendido, no, fue algo totalmente de Él, ni siquiera es mío, ni siquiera a mí me pertenece. Y yo estoy completamente convencido, iglesia, que si no fuera por la misericordia de Dios, yo me sentaría en la oficina de mi casa, abriría la Biblia y esas letras se me revuelven. Yo no soy capaz de hacer una predicación si no es por la misericordia y la bondad de Dios. Y yo le quiero invitar a que usted reconozca que Dios le ha dado talentos. Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Que si Dios me ha dado talentos, mucho cuidado no ponerlos por obra, no ponerlos por actividad, no producir. Porque si Dios es el que te dio talento, entonces pasamos a la segunda parte, a la otra parte de los dones. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con ese don? Porque entonces pasamos no es que Dios a mí no me dio dones, no, Dios a ti sí te dio dones. Y entonces, ¿qué estás haciendo para la obra, para el ministerio, para el servicio de tu congregación, para el servicio de tus hermanos con ese don? Ese es otro punto importante entonces a tener en cuenta. Todo lo que Jesús hacía nos mostraba al Padre. Y recuerde que estamos en el contexto, el libro entero. Jesús nos quiere mostrar al Padre. ¿Y cómo nos lo mostraba? A través de los dones que Él tenía para predicar, para hablar con denuedo. Y dándole la gloria de ese don al que se lo dio, al que lo envió. Pero el tercer error es no conocer la fuente también del conocimiento que seguimos. El verso 17 entonces dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién es el que conoce si la doctrina es de Dios? El que quiere hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, usted va o usted sigue al que le da lo que usted quiere. Y si usted lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, ¿a quién va a seguir? Al que le enseña la voluntad de Dios. Pero si usted quiere simplemente que le digan cosas bonitas para que usted prospere, ¿a quién va a seguir? Ay, Yesenia Atena, yo no sé qué. Usted va a seguir a aquellos que le hablan bonito, no le hablan de Dios, le hablan de cosas que usted puede hacer. Cosas que usted puede hacer, sí, usted puede hacer cosas buenas en esta tierra. Eso no le garantiza su salvación, ni su comunión con Dios, ni su relación con Dios. Entonces, ¿cómo conocer a un falso maestro cuando todos dicen hoy en día enseñar sana doctrina? Todos dicen, ellos tienen sana doctrina. Usted va a cualquier parte y le enseñan un montón de babosidades, un montón de cosas, predicaciones que a veces son más humanistas. ¿Y cómo conocer entonces
La voluntad de Dios, cómo conocerla. El falso maestro, cuando todos dicen tener sana doctrina. En primer lugar dice la palabra, se aprende a obedecer obedeciendo. ¿Cómo aprende usted a obedecer? Obedeciendo. Practicando la palabra. ¿Y por qué? Porque viene la palabra de Dios y te dice hoy. Viene la palabra de Dios y te dice hoy. Honra a tu padre y a tu madre. Uno de los tantos mandamientos. Y tendrás larga vida sobre la tierra. Y te irá bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley se deleita, sabrosa, de día y de noche. Y todos salimos de acá diciendo, ay, tan lindo ese versículo. Es que la Biblia dice que si yo honro a mi papá y a mi mamá, sí, eso dice la Biblia. Honra, ay, sí. Hoy predicaron de ese mandamiento, el quinto mandamiento. Pero solamente el que honra al papá y a la mamá puede realmente convencerse y vivir de que eso es verdad, de que eso era verdad y que era para él. Solamente el que sale de este lugar y se deleita a sí mismo en Jehová y se deleita en la ley de Jehová puede darse cuenta de lo que dice el Salmo 1. Y será como un hombre plantado junto a corrientes de agua. ¡Wow! A uno le da tristeza de ver las cantidades de ovejas cristianas que no son como fuente, no son como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y siguen yendo a la iglesia y siguen clamando, gimiendo, chillando y diciendo, ay, ella predica muy bonito. No sirve para nada. Llega el momento en que se cansan. Y no son como árboles plantados, no toman decisiones firmes en la vida. Toda la vida usted los ve chillando. Pero si la palabra dice que el que se deleita en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a corriente. Y es más, dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién es el que vive eso? ¿Quién es el que da fruto? El que obedece. Y el que obedece puede testificar, puede hablar, puede decir, esa palabra es verdad. Y el que obedece puede ir a cualquier iglesia y puede decir, eso que están predicando es mentiras. No el que sabe mucho. Jesús confrontó a un hombre llamado Nicodemo en San Juan capítulo 3 y le terminó diciendo, de lo que sabemos, hablamos. De lo que vivimos, testificamos. ¿Qué quiere usted? Hablar y hablar hasta que llegue otro que hable más y lo calle usted. De lo que sabemos hablamos hasta que llega otro que sabe más y lo deja confundido. ¿Quién le puede quitar a usted lo vivido? ¿Quién le puede decir a usted que Jesús no es el camino después de que usted vivió a Jesús, después de que usted experimentó la palabra? ¿Quién le puede venir a decir, no, es que Dios nos abandonó? No es que parezca, es que Dios nos abandonó. ¿Quién le puede decir a usted eso cuando usted está viviendo en obediencia a la presencia de Dios? Usted inmediatamente identifica, eso es mentiras. Yo no necesito a ninguna virgen para que me lleve a Cristo. Eso es mentiras. Yo personalmente voy a Cristo. Yo con mi propia vida, yo lo conozco, lo vivo. Eso es mentiras. Así obedeciendo, vamos a conocer la verdadera doctrina. Todo el mundo dice tener sana doctrina. Hasta que tú coges la Biblia y la empiezas a escudriñar y la empiezas a evaluar y empiezas por tu propia cuenta a crecer. ¿De dónde es la fuente del conocimiento que seguimos? Te puedes llenar de información, pero yo te digo, mira,
puedes tener mucho conocimiento. Un cirujano puede graduarse como cirujano, pero yo no creo que sea cirujano hasta que no abra el primero. Pues yo voy a que me hagan una cirugía y lo primero que me dicen es: mire, este es el cirujano que lo va a operar a usted. Es primera vez que coge un bisturí, pero tiene toda la teoría. Oiga, ¿y por qué no practica con otros 3 conejos antes de abrirme a mí? Porque no abre unos 3 ratones, unos murciélagos. Me van a meter un primíparo. Sí, no se preocupe. Él hizo todos los cursos. Él estudió muy bien. Él terminó y se graduó. Él sabe qué es lo que hace. Yo como que no, venga, y no se puede aplazar esa cirugía para otro día. De pronto, que haya otro mejor. Claro, el cirujano aprende a ser cirujano trabajando las cirugías. Y usted aprende de Dios, aprende a identificar la sana doctrina, obedeciendo la sana doctrina, poniendo por obra la sana doctrina. Allí encontramos. Solo los que hacen la voluntad de Dios sabrán de la veracidad del Evangelio de Jesús. Y ahí es donde uno comprende a las personas que, no, sí, uno sí cree en Dios, pero ayúdate que yo te ayudaré. Y no, claro, no conocen a Jesús, qué pesar. Eso dice la Biblia. Yo tampoco conocen la Biblia, qué pesar. Sí, porque la Biblia no dice eso por ninguna parte. Es que definitivamente a uno no le va a llover pan del cielo. No conocen a Dios. Claro, es obvio. Iglesia, a mí me llueve pan del cielo de diversas formas. A uno Dios le provee de formas inexplicables, inigualables, tremendas. Dios es un proveedor impresionante. Y justo en el momento que tú necesitas, ¡pum!, tenga para que lleve, tenga su bendición. Pero aquel que dice, no, pero es que a uno no le llueve, ay, qué pesar, sí, es que no conoce a Dios. ¿Por qué no conoce a Dios? Porque nunca lo ha obedecido. Porque nunca, lo poco que Dios le ha dicho, se ha atrevido a obedecerlo, a ponerlo por obra. Si quieres conocer más doctrina, lo que necesitamos es obedecer más. ¿Y obedecer más qué? La que ya conocemos. Empiece a obedecer lo que usted ya conoce y el Señor le va a ir mostrando poco a poco, porque Él está interesado en ser su discipulador. ¿Cuántos medios va a utilizar? Él verá. Tiene infinidad de medios en este mundo para trabajar con usted. Pero hasta que usted no dé el primer paso de obediencia, usted no va a poder conocer más doctrina de la que ya conoce. Yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos en este momento. Hay unas pistas o unas canciones. Y le quiero invitar a que usted le diga al Señor: yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu doctrina. Enciende una luz. Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Deja que el Señor te hable hoy. Deja que el Espíritu Santo te recuerde todas aquellas cosas que ya te ha mandado. Deja que el Espíritu Santo vuelva a darte la fórmula. Mira, tal vez alguien te dijo: es que tú puedes, es que tú siempre puedes. Inclusive utilizó un texto bíblico sacado de contexto. Es que todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fortaleza, te dijo ese motivador personal. Y tú fuiste y te diste cuenta que no podías. Y tú fuiste y te estrellaste con el mundo porque te diste cuenta que en tus fuerzas no era.
Tal vez alguna vez un motivador personal que no venía de parte de Dios, que no fue discipulado por Dios, sino por el humanismo, vino y te dijo cosas que tú creías, cosas que tú querías escuchar, y eso te hizo fallar en la vida, eso te hizo cometer accidentes. Y el Señor te dice hoy: vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a mi palabra, escucha mi voz, escucha nuevamente lo que yo tengo para ti. Yo te quiero hablar, yo te quiero enseñar, y te voy a enseñar cosas nuevas, y te voy a enseñar a obedecer. Obedece lo que yo te he dicho. Ese es el camino, ese es el camino para conocer al Padre y para llegar al reino. Jesús vino a enseñarnos la doctrina sana, pero nosotros la rechazamos por la doctrina del humanismo, por la doctrina del corazón. Dile al Señor hoy: tal vez yo te desobedecí tomando esas decisiones, metiéndome tal vez en cosas que tú no me estabas mandando a meter, en negocios y áreas donde tú no me llamaste a estar. Pero yo hoy vuelvo a casa, yo hoy vuelvo a tu palabra, yo hoy vuelvo a obedecer, yo hoy vuelvo a la obediencia, hoy vuelvo a practicar lo que tú me dijiste y me enseñaste que yo debía de practicar, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero escuchar esa voz de Dios. Yo quiero escuchar. Vuelve a iniciar esa canción, hazme un favor. Desde el principio, yo quiero invitar a la iglesia a que le digamos hoy al Señor: yo quiero escuchar tu voz. Que rompas el silencio. Que cuando los motivadores personales me hablaron, me dejaron en silencio. Yo quiero escuchar en la voz de Jesús. Yo quiero escuchar en la voz del Creador. Y si tú me hablas, yo caigo como un niño, postrado ante tu presencia. Díselo a Él. Quiero escuchar. Canta la iglesia. Canta la iglesia. Rompiendo el silencio en mi ser. Háblame, Señor. Sé que me haría Sí, Señor. me haría llorar o reír. Caería inmediatamente.